El profeta, según su origen etimológico, es un mensajero o portavoz. De ahí que toda persona que lleva el mensaje de Dios o de salvación, las buenas nuevas, puede ser conocido o llamado profeta. Sin malentender o menospreciar el ministerio profético. Sabe que Cristo estableció en la tierra 5 ministerios. Amén. ¿Cuáles fueron los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. En esta mañana vengo a hablarle de qué tema. Escucha la voz del profeta. En estos tiempos hay necesidad en los altares o en las iglesias de escuchar la voz de los hijos de Dios. ¿De dónde partimos nosotros? Partimos o vamos a partir más bien de la etimología de esta palabra, que habla de que el profeta es un mensajero. Amén. Es un portavoz de buenas nuevas, es aquel que lleva la palabra, es aquel que exhorta al pueblo, es aquel que le dice al pueblo cómo caminar y hacia dónde caminar. Amén. Bendito sea Dios. Vaya a la palabra del Señor en el capítulo 39 del libro de Jeremías, en su verso 4 al 8. Nueve. 4:8. 39, 4:8. Nos ponemos sobre nuestros pies y leemos la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: y viéndolos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los 2 muros, y salió el rey por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó, y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Hamat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y le sentenció y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá. Y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo, y derribaron los muros de Jerusalén. Amén. Padre bueno de Dios de amor, damos gracias por tu palabra santa. Padre, declaramos en esta mañana que tu palabra causa el efecto para la cual ha sido enviada en esta hora, Dios del cielo. Conforme a tu palabra, Señor, será hecho, y conforme a lo que tú has hablado, será dicho en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Siéntese un momento. Si usted prestó atención a lo que usted leyó, quizás el texto le pudiera parecer un poco perturbador, pues la palabra que hemos leído dice allí claramente que Sedequías, al ver que los caldeos o babilonios rodeaban a Jerusalén, dice que salió corriendo. Amén. Salió huyendo él con los nobles, con los príncipes de su ciudad, con los príncipes de su reino. Y dice que los caldeos o babilonios le persiguieron. Y al alcanzarlo, lo aprisionaron, dice la palabra de Dios, y degollaron delante de él a todos sus hijos, y degollaron también a los nobles que con él habían corrido. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y para colmo de los colmos, los ojos de Sedequías fueron sacados. Usted no lee la palabra y quisiera o pudiera parecerle a usted como que fue algo muy sencillo. Sin embargo, si usted ve esta realidad para este tiempo, dice que degüellen a alguien enfrente suyo, ya es como demasiado fuerte. Imagínese que usted siendo padre vea a sus hijos siendo degollados. Imagínese que usted siendo padre y rey vea no solamente a sus hijos, sino también a sus nobles siendo degollados. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y que no haya podido usted escapar de la mano de sus enemigos, porque sus enemigos le dieron alcance. Ahora, nosotros tomando como referencia este texto, podríamos preguntarnos, ¿y por qué entonces titular el mensaje
escucha la voz del profeta. Si lo que vemos allí es simplemente como un rey es aprisionado, como sus nobles son degollados y como los hijos de este rey son degollados y los ojos de este rey son sacados. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros entender el contexto al cual nosotros nos referimos? Escucha la voz del profeta. Cuando el texto se muestra con estos duros acontecimientos, pudiéramos decir nosotros, creemos que se equivocó el hombre de Dios en el título del mensaje. Pues precisamente, mis amados, porque lo que acabamos de ver son las consecuencias vividas por el rey Sedequías y todo el pueblo de Judá por no haber escuchado la voz del profeta. Es necesario resaltar que en los tiempos en que se desenvolvieron los hechos, Dios solo hablaba a través de profetas y sacerdotes. Amén. No había en aquel momento un pastor, un predicador que le hablara a la multitud. En aquel tiempo no había evangelistas, había profetas o sacerdotes, y sobre esto venía la revelación de la palabra, y sobre ellos venía la palabra que Dios quería transmitir al pueblo. Amén. Así que, tomando nosotros y viendo esto, decimos, el profeta era la voz de Dios, era el portavoz del mensaje de Dios, era el mensajero de Dios. Amén. Había un hombre escogido por Dios, ungido por Dios y ministrado por Dios para llevar su palabra al pueblo que escuchaba. Se supone entonces que si hay un solo hombre que escucha la voz de Dios, el hombre de Dios es quien debe ser escuchado por el pueblo. Amén. Y ese hombre, en este libro, conocemos que se llamaba ¿cómo? Jeremías, porque el libro es el libro de Jeremías. Amén. Entonces el profeta Jeremías. Así que Dios solamente hablaba a través de los profetas y sacerdotes, con la salvedad de que era Dios quien escogía a estos hombres, y las profecías venían sobre ellos. De hecho, hay un texto bíblico que resalta mucho cuando el Espíritu de Dios venía sobre el profeta. Entonces el profeta hablaba. Nadie que no tenga el Espíritu de Dios puede hablar de parte de Dios, porque entonces se convertiría en un adivino. Por eso usted ve que hay tantas manifestaciones extrañas en las iglesias, porque muchas veces nosotros dejamos que se meta un espíritu de Pitón, y el espíritu de Pitón tiene que ver en parte con lo que usan los adivinos en los altares. Tienen un don de Dios, pero el don de Dios es perturbado por el espíritu de Pitón, que es quien ministra a través de esa persona para adivinar tu vida, no para ver tu vida, sino para adivinarla. Eso es el espíritu de Pitón. Lo pueden buscar por ahí más adelante. Dice aquí, así que cuando un hombre de Dios, escogido y ungido para el ministerio profético, hablaba, las profecías acontecían. Y esa era la confirmación de que Dios había hablado. Esa era la forma en la que usted en el Viejo Testamento podría confirmar, y todavía en el Nuevo, podía confirmar que un hombre de Dios había hablado de parte de Dios, cuando las cosas empezaban a suceder. Yo me imagino, Pastor Edgar, lo turbador que habría sido para Jeremías, porque Jeremías duró 20 y tantos años predicando y anunciando que vendría una destrucción para el pueblo de Judá por la desobediencia. Y dijo, los babilonios, los caldeos van a invadir esta ciudad y van a tomar prisionero al rey y a toda su gente y la van a llevar cautivos a Babilonia. Y durante un tiempo largo estuvo Jeremías predicando y hablando esta gran realidad y esta gran verdad. Sin embargo, no acontecía. Dígale que está a su lado, no pasaba nada. Así que la gente, aún sabiendo de que Jeremías era un profeta de Dios, no escucharon la voz del profeta Jeremías y las advertencias que Jeremías hacía para que el pueblo se arrepintiese. Amén. ¿Qué buscaba Dios? ¿Qué quería Dios del pueblo de Judá? Dios lo que quería era arrepentimiento, simple y llano. No buscaba otra cosa, que el pueblo se arrepintiese para que Dios pudiese perdonar su pecado, porque Dios es un Dios justo. Amén. Y si usted no tiene justicia, usted no puede presentarse delante de Dios. Por eso lo que el mundo secular o el mundo religioso celebra hoy, que es la resurrección del Maestro, es lo que a usted y a mí nos permite acercarnos a Dios con justicia. No la suya, no la mía, sino la justicia de Jesucristo, quien fue que pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario.
Gloria al Señor para siempre. Dice aquí la palabra también que existió también otro profeta de Dios llamado Ananías. Diga, había otro profeta. Ese profeta se llamaba Ananías. ¿Qué sucedió con Ananías? Cuando Jeremías empieza a predicar de que Dios va a traer juicio sobre Judá, en un momento dado Ananías convoca al pueblo y convoca a los sacerdotes y también al profeta Jeremías. Y Jeremías, como castigo, o no como castigo, sino como señal al pueblo, andaba con un yugo de madera. ¿Saben lo que es un yugo? Es un triángulo grande, pesado, que obliga a uno a estar inclinado todo el tiempo, humildemente y reverente delante del Señor. En este caso lo usaban los bueyes para arar, para que no levantasen la cabeza. ¿Qué sucede? Que esta es la señal del yugo, que debe haber dicho, pondrán yugo sobre ustedes por vuestra desobediencia, hablándole a Judá. Sin embargo, mis amados hermanos, aconteció que Ananías dice, de aquí a 2 años ha dicho Jehová de los ejércitos, así como el yugo, y se fue donde Jeremías y arrancó y destruyó el yugo de Jeremías de la cabeza. Dice, así como este yugo fue quitado, así el Señor de aquí a 2 años quitará el yugo de sobre su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué sucede, hermanos Llorán? Sucede lo siguiente. Jeremías, que está parado, él no blasfemó contra el hombre de Dios, porque él sabe que es un profeta de Dios también. Entonces Jeremías se queda parado y dice, amén, dijo ese mismo, amén, así haga el Señor, ojalá y así haga el Señor. Pero él sabía que tenía otra palabra que había declarado ya. Ojalá y así haga Dios con el pueblo y quite el yugo. Y se fueron de allí. Unos días después Jeremías recibe una palabra de parte de Dios. Y el Señor le dice, ve de Ananías y dile, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Por cuanto profetizaste en mi nombre mentira y engaño y has hecho que este pueblo yerre y se equivoque y ande por mal camino, ciertamente este año morirá. ¿Saben lo que dice la palabra? Que Ananías murió ese año. ¿Quién era el profeta de Jehová? Pero Ananías profetizó algo bueno, lo que el pueblo quería escuchar, lo que el rey quería escuchar, de que no iban a ser aprisionados, sino que el encarcelamiento de ellos solamente iba a durar 2 años y que luego de los 2 años iban a ser liberados por Dios, por el poder de Dios. Sin embargo, Dios había determinado juicio para Judá por la desobediencia de Judá. Dirán ustedes, ¿a dónde voy yo con todo esto? Supone que estamos en fiesta, porque estamos en celebración. Hoy es el último día de nuestra celebración, o de la semana de celebración de aniversario de nuestra iglesia. Amén. El 8º aniversario. Y aquí hay algo importante que yo quiero detallar. Quizás Ananías había sido usado por Dios anteriormente, ¿verdad? Un profeta. Quizás Ananías había profetizado cosas ciertas de parte de Dios y se habían manifestado. Pero Dios jamás le mandó a decir a Ananías que profetizase de que el yugo sería quitado, porque Dios había determinado juicio sobre su propio pueblo. ¿Se acuerdan en un momento que yo les dije que Dios mostró su corazón mientras oraba? Y fue precisamente a través del profeta Jeremías, donde Jeremías decía en su corazón, yo tuve, hablando de parte de Dios, como si Dios hablase a través de él, diciendo, yo tuve que entregar a mi pueblo porque no podía estar ya en medio de ellos con tanto pecado y tanta iniquidad que cometían. Y dice que el corazón de Dios se quebró en ese momento, porque su deseo no era entregar al pueblo, su deseo no era que el pueblo fuese cautivo, su deseo no era que el pueblo viviese en miseria, su deseo no era que el pueblo viviese en angustia y en dolor. Sus deseos, dice la palabra de Dios, que sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos más altos que nuestros caminos. ¿Sabe quién dice eso? El profeta Jeremías. Los deseos de Dios para el pueblo de Dios nunca son que el pueblo ande a medias o que el pueblo camine solamente en algunas manifestaciones de Dios. Le decía a los jóvenes esta mañana, usted tiene que desear los mejores dones de Dios, porque el apóstol Pablo así lo dice y la Biblia así lo enseña. Si Dios te unge con un don, con un ministerio, el don de sanidad, el don de liberación, el don de discernimiento de espíritus, el don de hablar en lenguas, etcétera, 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 el don de fe,
es donde hacer milagros, son dones diferentes. Pero el apóstol Pablo dice que no debemos conformarnos con esos dones. ¿Y qué pasó con el pueblo de Judá? El pueblo de Judá se conformó con la simpleza. Estamos tranquilos, estamos prosperando, nos está yendo bien, ya no nos interesa tener nada con Dios. Por tanto, se enfocaron en pecar, se enfocaron en desobedecer y se enfocaron en hacer cosas que a Dios les agradaban, pero que agradaban a su carne. Así que Dios habla a través del profeta. Y en Jeremías 28, 15 y 17 es donde Jeremías, se dice el profeta Jeremías: así habló Jehová, escucha bien, Ananías, el Señor no te ha enviado, y tú en cambio has hecho que este pueblo confíe en la mentira. Por eso así dice el Señor: he decidido echarte de la tierra, este año morirás por haber profetizado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes séptimo. Porque ninguna desobediencia queda sin castigo. Una de las cosas que hermanos de otro grupo promueven es que Dios no es un Dios airado, que Dios no es un Dios que está todo el tiempo mirando a uno con juicio. Sin embargo, yo le pregunto a esa gente: ¿Dios es justo? Me dice: sí. ¿Y cómo tú crees que Dios te va a dar el cielo a ti, que te pasaste pecando, y a mí me lo va a dar también, que me la pasé honrándolo? Entonces no vale la pena que yo me cohiba de nada. Vamos a brincar de Satán, como dijo Pablo: bebamos y comamos, que mañana moriremos. Mas no es así. Hay un juicio porque Dios es santo, y hay atributos de Dios como la santidad y la justicia que no pueden ser mezcladas con el pecado. Amén. Y no es que a Dios no le doliera tener que juzgar a su pueblo, pero tampoco podía permitir que el pueblo pecase desmedidamente y dejar que ellos hiciesen su voluntad conforme a como sus propios caminos determinaban. Dios tenía que ponerle un freno al pueblo. Y aún así Dios amaba tanto al pueblo que durante 40 años profetizó Jeremías sobre Judá. Y profetizó que vendrían los caldeos y que lo aprisionarían, que deberían arrepentirse. Amén. Pero, como siempre, nosotros recibimos la profecía y decidimos qué hacer luego con ella. ¿Cuánto han recibido profecía aquí? Palabra profética. Es para allá que voy. Es para allá que voy. Ese es mi meta. ¿O ustedes creen que esta palabra Dios me la dio por otra cosa? Escucha la voz del profeta. Y yo no estoy hablando aquí que yo soy profeta. Líbreme Dios de tomar un ministerio que no es el mío. Me quiero como pastor y eso soy. Ahora, no menos cierto es que, tomando la etimología, como bien hablé, el profeta significa mensajero o portavoz. Y nosotros hemos venido aquí con buenas nuevas. Y lo lindo de esta palabra es que cada una de ellas se ha cumplido. Amén. ¿A quién no se ha cumplido la palabra que haya dicho el siervo de Dios? Levante su barrita derecha y dígame. Aleluya. Amados, Jeremías no era un profeta muy querido por los gobernantes o por el pueblo, ya que él profetizaba que sería aprisionada toda Judá y que su rey sería aprisionado e iría cautivo a Babilonia. Y esto no causa como que la gente lo abrace ni lo ame, ¿verdad que no? Y por eso fue que la niña se levantó, porque dijo: no, a mí me van a querer y me van a amar. Entonces, ¿cuál es el pastor que más ama a la congregación? El pastor que le dice a usted que todo va a estar bien, que habrá prosperidad, que Dios te va a bendecir, que Dios te va a ensanchar, que Dios te va a dar una casa, te va a dar un carro, un marido nuevo, una esposa nueva, hijos nuevos por rebelde. Y usted: amén, amén, gloria a Dios. Pero cuando viene el profeta y te dice: debes arrepentirte, debes limpiar tu casa, pon en orden tu casa, necesitas educar a tus hijos, necesitas honrar a tu esposo, honrar a tu esposa, necesitas ser fiel con las cosas que Dios ha puesto en tus manos, ser un mayordomo de lo que Él te ha entregado, y si Dios te ha entregado un 100%, dale el 10 que le corresponde, no te lo robes. Entonces te dice: este hombre siempre llega hablando de cosas como que no encajan. Hermano, llevo. Si Dios te dice que hay que arrepentirse, si Dios te dice que Él es santo y que sin santidad nadie le verá, si Dios te dice que el que se acerca a Él es necesario que crea que Él es y que Él galardona a los que le buscan, entonces dicen: no, el profeta, este está loco, el profeta. A este hay que meterlo en el cepo. Amén. Este no es el siervo de Dios que yo quiero. Quiero un siervo de Dios que me profetice que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo está bien. No hay nada más en ese así. ¿No le vamos?
Amén. Ustedes la sabían, gloria a Dios. Eso es maravilloso. Entonces queremos que todo esté bien y que nos digan que todo va a estar bien. Pero queremos vivir vidas desordenadas, vidas que no agradan a Dios, como vivía el pueblo de Judá. Y el profeta venía con la voz de Dios y le hablaba: hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios, hermano, hay que encontrarnos con Él, hay que orar, hay que ayunar, hay que clamar, hay que gemir. Y este hombre siempre está con un bendito ayuno y un bendito clamor. ¿Y qué es lo que este hombre quiere? Eso es lo que va a mover la mano de Dios sobre tu vida. Y es lo que va a hacer que el Dios que parece lejano, usted lo sienta cerca una vez más. Por eso cuando usted le dice: mira, Dios va a hacer tal cosa contigo, lo primero que va a hacer el diablo es hacer que parezca todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Él no quiere que usted se acerque a su destino profético. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso no está bien el mensaje, pero gloria al Señor Jesucristo para siempre. Ahora, volviendo a nuestro texto base, como vimos allí, esto vivido por todo el pueblo y por su rey fueron las consecuencias inmediatas de haber desatendido la voz del profeta, y no de cualquier profeta, sino de aquel que era aprobado por Dios. Y vuelvo atrás, Ananías era usado por Dios. ¿Cómo nosotros sabemos eso? Porque el mismo Jeremías no lo contradice, aun sabiendo que tiene una palabra engañosa. Porque quizás en otro tiempo o en otros tiempos el profeta había hablado verdad de Dios, como habló Saúl. Dice que Saúl, cuando subió donde los benjaminitas, cuando estaba subiendo a la tribu, dice que venían profetas bajando y él profetizó con ellos. Pero eso no quitó que luego él se convirtiera en un apóstata de la fe, cuando negó sujetarse a Dios. Entonces no es que Dios te use, sino que Dios te apruebe. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: preocúpate por presentarte usado por Dios. No aprobado por Dios, aprobado por Dios. Usted puede orar aquí y los cautivos ser libres y los endemoniados ser libres, ¿verdad? Y los enfermos ser sanados, y usted no será aprobado por Dios, porque su vida es contraria a lo que usted enseña y a lo que usted predica. Usted debe preocuparse y yo debo preocuparme, porque cuando yo me presente delante de Él, yo sea un siervo aprobado, una sierva aprobada por Él. Ananías se presentó delante de los sacerdotes, delante de los hombres, y profetizó que todo iba a estar bien. Sin embargo, él no era aprobado por Dios. Y como Dios desaprobó su profecía, y esa profecía llevó a que el pueblo no escuchara al profeta Jeremías, que era quien cargaba la verdad de Dios, entonces este profeta fue destruido. Y yo creo que en este tiempo que Dios está levantando hombres y mujeres que conocen la verdad y que le conocen a Él, también Dios va a sacar de los altares, va a exterminar, va a liquidar a esa gente. Yo hablo espiritualmente, no es que lo va a matar físicamente, aunque pudiera hacerlo, amén. Pero hay altares que van a ser limpios. Cuando oramos por el profeta, la primera vez que oramos por él, el Señor nos dijo que le bendijéramos en el nombre de Jesús. Una de las palabras que Dios me dijo fue: te he puesto para limpiar los altares. Era algo que ya Dios le había dicho y simple y llanamente se lo confirmó a través de nosotros. Para limpiar los altares. Hay muchos altares contaminados con palabras engañosas que dicen que todo va a estar bien, que usted puede comer, beber, no ayunar, no leer la Biblia. Es como la muchacha aquella que le escribe el pastor: pastor, ¿cómo está usted? Ah, muy bien, hija, Dios te bendiga. Sí. Pastor, una pregunta: quisiera saber si puedo ir a la iglesia, a la discoteca. Él le responde: claro, mi hija. Pastor, ¿y puedo tomar alcohol? Claro, mi hija. Pastor, ¿y puedo salir con los muchachos? ¿Ya ustedes saben para dónde? Claro, mi hija. Pastor, ¿y puedo mentir y hacer todo tipo de cosas? Claro, mi hija. Pastor, ¿y entonces qué es lo que no puedo hacer? Entrar al cielo, mi hija. No puedes entrar al cielo. Porque queremos vivir vidas libertinas y queremos también vivir bajo la gloria de Dios. Usted quiere orar por los muertos y que los muertos se levanten, pero no quiere sujetarse a Dios, que es quien levanta a los muertos. Y esas cosas en Dios no son compatibles. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sin santidad nadie
le verá. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué fue lo que el profeta Jeremías dijo antes que esto aconteciera? ¿Qué hablaba el texto de nosotros? Nuestro texto hablaba de cómo fue aprisionado el rey Sedequías. Amén. Y de cómo sus nobles fueron degollados, y cómo sus propios hijos fueron degollados, y sus mujeres fueron entregadas a los príncipes de Babilonia. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Bien, en Jeremías 27, 5, 6 está la primera profecía de Jeremías. Dice: yo hice la tierra. ¿Quién habla? Dios habla. Yo hice la tierra, el hombre y las bestias que están sobre la faz de la tierra, con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la di a quien yo quise. ¿Usted sabe lo que significa eso? Primero, que Él tiene el poder y Él es soberano. Hay gente que cuestiona hoy lo que estaba hablando el pastor ahorita, la muerte de ese siervo, de ese adorador. Hay gente que no entiende eso, pero Él cumplió su propósito y punto. Cuando pasó aquel suceso aquí en esta iglesia, que murió la niña, yo también pregunté, di aliento a la familia, pero no, ese era mi trabajo de pastor. El trabajo del ser humano era preguntar para arriba. Y el Señor lo que me respondió fue un fin mayor. Un fin mayor. Y prediqué ese mensaje aquí. Porque hay cosas que usted no entiende. ¿Y cómo tus hijos van a ser cautivos, Señor? Tengo un fin mayor con ellos. Señor, ¿y por qué voy a tuyo pasa hambre? Tengo un fin mayor con ellos. Cuando yo le preguntaba al Señor el sábado pasado, y hablaba con Dios y le decía: Señor, ¿cómo es posible que tus hijos estén enfermos? No es posible que haya gente enferma en esta iglesia. Yo creo que aquí no puede haber enfermos. Solo creo yo, porque la Biblia lo enseña. Y hablaba con Dios varias cosas más, que no voy a recalcar aquí, pero sí voy a tratar ese punto. Y empecé a hablar con el Señor hasta que Dios entonces me hizo entender que no declara la palabra de sanidad, declara la palabra porque yo estoy aquí. ¿Y Dios ha cambiado? No, no ha cambiado. ¿Qué dijo? En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos y estos sanarán. Amén. Beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Pisarán serpientes y estas no los morderán. Amén. Eso es Biblia 101. Pero para eso se necesita tener fe. Dígale fe. Ahora hable que está solo, dígale: sin fe es imposible agradar a Dios. Bendito sea el Dios del cielo. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, dice Dios. Oigan eso, cosa terrible. Mi siervo. Y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Hablé también a Sedequías, rey de Judá, conforme a todas estas palabras, diciendo: someted vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia y servidle a él y a su pueblo y vivid. Lo que Dios está diciendo a través de Jeremías es: sométanse como siervos al rey de Babilonia, en cuya mano y en cuyo poder el Dios creador del cielo y de la tierra, el que tiene poder sobre todo lo creado, ha entregado a Judá. Entréguense a él, sométanse y vivan. Es lo que Dios está diciendo a través de Jeremías. ¿Usted cree que esta palabra le va a gustar al gobernante? ¿Usted cree que si usted va a Haití le dice: oye, así ha dicho Jehová, sométete pues a él y entrégale toda tu tierra y tu cosa a la República Dominicana y declárate dominicano? ¿Usted cree que le va a gustar eso? Si no, entonces voy a traer de allí gente que te invada y ocupen esto y lo cambien a la mala. No le va a gustar eso, ¿verdad que no? Tampoco nos gustaría a nosotros. Y eso fue lo que pasó en aquel tiempo, que no escucharon. Dice que esta fue la primera advertencia de Dios al reino de Judá y a su rey Sedequías. Dios habla primero de su gobierno y poder sobre todo lo creado, su soberanía. ¿Cuántos saben? Porque muchas veces cantamos: tuyo es el señorío, Señor, ¿verdad que sí? Pero ¿cuántos estamos sometidos al señorío de Dios? ¿Cuántos estamos buscando la presencia de Dios y estamos bajo el mandato y la dirección del Espíritu de Dios? Hermano, ¿qué te crees?
Dice aquí, y luego dice que con lo creado Él hace lo que bien le parece. Pero este castigo a Judá no llegó alegremente de parte de Dios, sino que fue el resultado de años de desobediencia y años de profecías rechazadas y profetas asesinados. Así que no fue un capricho de Dios, sino el derramamiento de su justicia, y aún en su justicia Él les da la oportunidad de hacer lo correcto, pero los hombres deciden hacer lo contrario a lo dicho por Dios. ¿Saben qué pasó? Cuando Jeremías habló allá en el capítulo 27, el rey Sedequías convocó a todo el pueblo. ¿Se acuerdan que en Deuteronomio había una ley que decía que cuando tú tomaras por siervo a un hebreo, 6 años trabajaría para ti y al 7º año tú le darías libertad? Eso no se estaba cumpliendo en Judá. Entonces Jeremías, parte de las cosas que le habló fueron esas. Y Sedequías convocó a todo el pueblo y llegaron a un acuerdo de que ciertamente daría libertad a los cautivos. Y se comprometieron delante de Dios y del profeta de Dios. Pues cuando llegó el 7º año, día de dar libertad a los cautivos, el pueblo, dice la Biblia, que se arrepintió y dijeron que no. Así que la ira de Dios se levantó de nuevo en contra del pueblo. Y no solamente esto, sino la adoración a otras imágenes, a otros dioses. Gloria al Señor. Pero Dios nunca, dice aquí, aplica su justicia sin dar últimas oportunidades. Ya Dios había determinado la destrucción de Judá. Yo creo que usted se para un momentito espiritualmente ahí en ese punto. Dios es el Dios de segundo chance, dicen, de segundas oportunidades. Dios nunca te destruye sin darte un último chance. Dios nunca te abandona sin darte una última oportunidad para que te arrepientas y le sirvas. Y dice el capítulo 34, del 2 al 5, Dios vuelve a enviar a Jeremías para hablarle a Sedequías. Y le dice que Él ha resuelto entregar la tierra a Nabucodonosor, pero que si Él se rinde podrá preservar su vida y que entrará a Babilonia y que allí morirá en paz y recibirá el entierro de un rey. Y Sedequías y todo el pueblo, habiendo hecho pacto con Dios, no solo lo cumplieron con lo prometido, sino que encerraron al profeta en una cisterna. No solamente no voy a obedecer, sino que cuando me mande el hombre de Dios que me va a hablar la palabra para que yo me arrepienta, lo mando a trancar. Ustedes notan el agravio que había cometido Israel en este tiempo. Digo, Judá. Dios no se complace con la injusticia. ¿Verdad que no? Si usted va a Romanos capítulo 1, dice que Dios, la ira de Dios se revela contra los hombres que con injusticia detienen la justicia de Dios o la verdad de Dios. Eso es de la Biblia. Amén. Dice aquí que más adelante en el capítulo 37, Sedequías manda a buscar en secreto a Jeremías. Y dice que lo recibe por allá, por la tercera puerta. Y una vez allí en secreto, ¿usted sabe lo que hizo Sedequías? Consultó al profeta. Me transporté a un momento, pues. La gente que uno le ha dicho aquí cosas y vuelven a pasar calamidades. Entonces, ¿qué hacen? Pastor, yo quiero hablar con usted. Ajá. ¿Y de qué será? Sí, pastor, pase por aquí para que hablemos. Ah, por el problema, vamos a hablar. Mire que me pasó esto. A mí me llaman mucho. Yo duro 20, bueno, Karina sabe. Ya hay días como que la gente se coge para llamarme todos juntos. Y eso acabo con uno entre el otro. 25, 30, 40 llamadas, la gloria sea para Dios. Digo, minutos, no llamadas, minutos. Ahora, yo he pasado 1 hora y 20 minutos hablando con gente. Y volvemos al mismo tema. Pero fulana, yo te dije de parte del Señor que tú tienes que hacer esto y esto y esto. Sí, pero pastor, es que yo hice aquello. Amén. Entonces, los resultados a eso son diferentes. ¿Qué tan diferentes, hermano? Sencillo. Si usted desobedece la voz del profeta o la voz del siervo de Dios, pero los resultados no pueden ser buenos. Porque si el profeta dice que hay que arrepentirse y usted no se arrepiente, ¿qué va a pasar? Usted va a recibir las consecuencias. Y hay algo que a mí me ha trabajado mucho, yo creo que fue del pastor Miguel, que lo escuché una vez, que dijo: usted decide cuándo pecar, pero Dios decide cuándo aplicar las consecuencias. Amén. Usted puede pecar hoy y fácilmente pasa 1 año, 2 años y no pasa nada. Y de pronto, ¡pum!, todo junto. ¿Y qué fue, Señor?
Ahora que viene con las consecuencias, está reposado y tranquilo. Mira las consecuencias ahí. Usted puede ser un ladrón, y no sé por qué traigo esta colación, pero usted puede ser un ladrón y robar y no haber caído preso ni hoy, ni mañana, y robó el mes pasado y se robó muchísimas cosas y todo parece haber ido bien. Pero de pronto, usted está parado, ni siquiera robando, comiéndose un chimi. Y alguien a quien usted le robó, que estaba en su casa o que lo vio en la cámara, lo reconoce y tiene ese video guardado ahí para la policía. Pero hace 6 años que usted le robó. Dice, pero yo como que me parece ese muchacho. Y va con un policía, mira, este fue el que me robó. ¡Ven, mire, yo! Y usted está aprisionado ahí, 6 años que había robado. Míralo aquí el video. Este era de tú. Entonces, no hay una falta sin castigo. Todo lo que usted haga en esta tierra tiene una consecuencia. Si usted ora, ayuna y se somete a Dios, usted va a tener manifestación de la gloria de Dios. Si usted peca y se insubordina e irrespeta a Dios, ¿qué usted va a tener? La ira de Dios sobre usted. Esto es sencillo, como que 2 más 2 son 4. Esto es matemática básica. Amén. Voy terminando ya. Dice aquí, manda a buscar a Jeremías en secreto para consultarle sobre su final. Y Jeremías vuelve a darle las mismas palabras de antes. Oigan esto, cuando él manda a buscar a Jeremías, Jeremías le dice, no, porque si te declaro la palabra que Dios me dio para ti, tú me vas a querer matar ahora. Dame tener preso, ahora me vas a querer matar. Dice, por Jehová te digo que no te mataré ni te entregaré a aquellos que buscan tu vida. Y se anotó, o sea, así está bien. Oye lo que dice el Señor. Si te entregas no morirás y esta tierra no será puesta a fuego. ¿Sedequías te escucharon? Dice, Sedequías tenía temor de ser muerto por aquellos judíos que se habían pasado al lado de los babilonios. Así que Jeremías fue más enfático. ¿Por qué? Porque Sedequías dijo, no, pero es que yo tengo temor, hermana, querida, de que aquellos que se pasaron a aquel lado, a aquel bando, ahora cuando yo me entregue, me maten. Y entonces Jeremías, escuchando esto, entonces dice Jeremías, oye ahora la voz de Jehová, que yo te hablo y te irá bien y vivirás. Pero si no quieres entregarte, esta es la palabra del rey que me ha mostrado Jehová. He aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de Judá serán sacadas a los príncipes del rey de Babilonia, y ellas mismas dirán, te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos, hundieron en el seno tus pies y volvieron atrás. ¿Usted sabe lo que dice ese texto ahí? Aquellos que aconsejaban a Sedequías de que no se entregara fueron los culpables de que él fuera aprisionado. Y dice, y no solamente eso, también te metieron en el cieno, amén, que es las heces de murciélago, que usted se hunde ahí, además de que eso corroe rápido el cuerpo. Además de eso también hiere mucho. Entonces te hundieron en el cieno y te dejaron atrás. O sea, te meten al medio, como diríamos un buen dominicano, y ahora te abandonan. Eso es lo que hacen los falsos profetas también. Te meten al medio, te hacen pecar y luego te abandonan. Dice aquí, estoy seguro que en distintas áreas de nuestras vidas, Dios, y escuchen esto que estoy terminando, Dios os ha pedido rendición. Es probable que nos haya dicho en sueños, a través de un hombre o una mujer de Dios, hablando a nuestro espíritu quizás, pero hemos buscado consejo en personas que a lo mejor le sirven a Dios, pero que el soberano del cielo no ha autorizado para hablarte a ti sobre ese tema. Y voy a detenerme aquí brevemente. El día pasado estábamos ministrando aquí y Dios me había dicho ciertas cosas. Ministramos a ciertas personas. Paramos una hermana ahí, que está ahí, la hermana, no voy a mencionar su nombre, pero paramos una hermana ahí, y cuando yo voy a hablar por ella, el Espíritu Santo me dice, no es a ti que te corresponde. Así que le dije, hermana, el Señor me ha dicho que no es a mí, me voy. Ese fue el día que ministramos su vida también. Y sentí que era otra hermana. Hoy le digo a esa hermana, el Señor me dice que no soy yo, vaya a verse usted. Y la hermana va, y el Espíritu dice que no es ella tampoco, que es otra hermana. Y al final, la bola recayó en las manos de una hermana, amén, conocida como la mujer de altar. ¿Alguien conoce a la hermana mujer de altar? Amén. Y ella era la que tenía la palabra, se escondió la hermana por ahí, que tenía la palabra para esa sierva. Entonces, a veces usted está buscando consejo en otros que no son aquellos que tienen la palabra de Dios para ti.
¿Cuántas veces Dios te ha dicho levántate y pelea tu batalla? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho sal del anonimato? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho tienes que enfrentar a tu gigante para que puedas salir triunfante? No porque tú tengas fuerza, sino porque yo soy Jehová, Dios de los ejércitos, y yo dije que voy a entregarlo en tus manos. ¿Cuántas veces, hermano? Pero resolvemos que dice otro, no, eso era antes, mira, ya Dios no hace eso. Tú lo que tienes que hacer es donde el psicólogo y llevarlo para que el Señor allí lo arreglen, que los psicólogos saben de eso. Pero la Biblia no me dice que lo lleve al psicólogo, la Biblia me dice a mí que ayune y que ore para que las cadenas que atan a esa persona sean rotas en el nombre de Jesús. Al final le voy a decir algo, por algo que en su mente anda. Dirán, ¿cómo sabe este hombre? Tranquilo, al final te les digo. El asunto de mis amados hermanos, que muchas veces hemos buscado consejos de personas que a lo mejor, a pesar de servirle a Dios, no tienen la palabra que Dios tiene para ti. Quizás tu ministerio está estancado, tus finanzas son cautivas, o tu relación familiar está deteriorada, y tu vida es una de insatisfacción tras insatisfacción, cuando lo único que debiste hacer fue escuchar la voz de Dios a través del profeta. Bendito sea Dios. ¿Cuántas personas, hermana Silvia, no tienen hoy lo que Dios les prometió porque simple y llanamente decidieron no escuchar la voz del profeta? Vino un profeta o un siervo de Dios y le dijo, tienes que vender todo lo que tienes, que Dios te va a dar algo nuevo. Miren, yo me acuerdo todavía de eso y siempre lo digo aquí en el altar. Cuando tenía mi carrito blanco que me estaba llevando a San Cagarampe, donde quiera me dejaba dañado, la hermana Elia Romero me dice, hermano, abra la mano y deje ese carro que Dios le va a dar algo mejor. Y yo, hermana, para que este carrito es el que me transporte. Bueno, resolví un día, escuchando la voz de Dios a través de la sierva, de entregar el carro allá donde me lo habían dado. Mire, tengan su carro, que este carro me está dando mucho problema. De hecho, lo había arreglado ya. Y al que yo se lo entregué no le dio ni un cese de problema. ¡Oh, gloria! Pero el asunto es que en un carro del 92 que yo tenía me entregaron un abusador del 2005. Fue mucha la diferencia, ¿verdad? Entonces yo estaba en mi carro, cómodo, que usted no se dormía ahí con un aire que picaba y que volaba bajito como a mí me gusta correr. ¿Por qué? Porque escuché la voz de la sierva que tenía la palabra profética en ese momento. Déjalo ir y algo nuevo vendrá. ¿Cuánta gente se enfoca en aprisionar cosas? Y esa cosa puede tener cualquier nombre. Usted póngaselo usted. Y el siervo te dice, déjalo ir. Entrégate a Cristo. Haz esto. Y te dice, no, yo vengo mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que viene Nabucodonosor y toma aquello que Dios quería entregar. Porque una de las profecías que Jeremías le dijo a Sedequías fue, tus ojos verán al rey de Babilonia, e irás cautivo a Babilonia y vivirás en paz. Y él dijo, sí, eso es lo que me toca. No, pues yo no voy a obedecer. ¿Y qué le pasó según el texto base? Le sacaron los ojos y descendió ciego a Babilonia. Entendamos esto. A veces usted en su desobediencia, y escuche esto, porque a él le dijeron, si tú entregas el pueblo, escuche esto, esto es profundo lo que le voy a decir, profundo, pero está en la superficie. A Sedequías le dijeron, si tú entregas el pueblo, si te entregas y se rinde, tú no vas a morir, vas a preservar tu vida, y este pueblo no será puesto a fuego. A veces el usted no rendirse, el usted no ser obediente a Dios, no solamente le perjudica a usted, sino a sus hijos y a toda su descendencia y a aquellos que están al lado suyo. A veces usted por egoísta y decir, yo no voy a hacer eso porque el pastor lo diga, porque yo soy yo y yo soy ya. No. Entonces todo eso que el profeta te dijo, el hombre de Dios te dijo que no debías hacer, que tú lo hiciste, ahora tú tienes toda la consecuencia, y no solamente tú, sino que por tu egoísmo también tu descendencia es parte de las consecuencias de lo que Dios no había determinado para ti. Porque yo quiero que la iglesia entienda esto. Dios no ha determinado que usted viva en pobreza. Dios no ha determinado que los suyos se pierdan. Dios no ha determinado que usted viva aburrido, que usted viva insatisfecho, que usted viva sin paz en su vida. Dios no ha determinado eso.
Quien ha determinado eso ha sido usted con sus pasos que usted ha dado. Son las causas suyas lo que han traído esas consecuencias que hoy usted está viviendo y los suyos están pasando. Es necesario que vayamos a la presencia del Señor, y ya que no escuchamos la voz del profeta, entonces escuchemos la voz de Dios. ¿Cuántos se quejan? Le decimos al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y cuándo es? ¿Pero y qué es lo que pasa? Pero tú no me sueltas, pero dame un chance. Hay gente que le dice así a Dios. ¿O no es así? Niéguenlo. Para que empecemos a mencionar nombres. Dame un chance, Señor. Y el Señor te dice, pero ven, para darte chance, me voy a volver policía contigo. Hermanos, respóndale a Dios. Sométase a Dios. Escuche la voz de Dios a través del profeta. ¿Alguien quiere saber aquí cómo escuchar la voz? Anda, tengo 2 amén, 3 amén. Gloria a Dios. Si alguien me dice, amado hermano, ¿y cómo yo sé cuándo una voz viene de parte de Dios? Sencillo. ¿Cómo se hacía antes con los profetas? Si se cumple la palabra, fue Dios. Por confirmación. Voy para allá, hermana. Espérese. Usted está en el espíritu, yo. Usted como que oró conmigo. Dice aquí, cuando el testimonio de esa persona respalda lo que dice. Cuando su ministerio es uno de palabras desatadas y cumplidas. Cuando sientes que el Espíritu Santo te confirma o te redarguye, así sabrás que la palabra es de Dios. El Señor me dio una palabra para el hermano Pastor Ega. ¿Cuándo fue? Ese día. Y ese día, el domingo antes pasado, por ver. Sí, antes pasado. Cuando oro por el hermano me dice, amén, la gloria sea para Dios. Ya Dios me lo había dicho, simplemente se lo confirmaba, porque usted me dijo algo así. Y eso es Dios que lo hace. Entonces, ¿cómo te sabe que una palabra viene de parte de Dios? Cuando usted siente como el pastor Ega que Dios se lo confirma, Dios se lo ha dicho y se lo confirma, o Dios le habla, ¿verdad, hermana? Al corazón, y usted siente, fue Dios que me habló, ¿verdad, hermana? También. ¿Y qué fue? Tus hermanos se fueron, ya yo estoy terminando. Amén. Y yo quiero hablarle, miren, yo no sé por qué tengo que decirlo esto de nuevo, pero cada vez que el Espíritu Santo lo ponga en mi corazón, se lo voy a decir. Y se lo voy a decir hoy enérgicamente, y quizás por última vez se lo voy a decir. Por última vez se lo voy a decir. Y yo, pero lo siento, yo, usted me está mirando, hermana, madre. Siento que debo decírselo, y debo decírselo como con tanta autoridad que usted sienta reprensión en su corazón. ¿Cuántas veces Dios te va a decir que inicies tu ministerio y que ponga pies en polvorosa en tu ministerio? ¿Por qué detienes el ministerio del Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué detienes el mover de Dios en tu vida? ¿Por qué? Es lo que el Espíritu Santo me está inquietando. ¿Por qué tú detienes al Espíritu de Dios para que el Espíritu de Dios no manifieste lo que Él puso sobre ti? Tú eres un vaso. El apóstol Pablo dice que Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. ¿Por qué detienes el ministerio de Dios? Y yo sé que hay gente aquí que Dios le está hablando ahora. Y que Dios le está diciendo, escucha la voz del siervo que está hablando. No me diga profeta, pero dígame portavoz, por lo menos. Del portavoz o el mensajero de la palabra. Tienen que poner su ministerio a andar. Hermano, pero es que cada vez que yo me levanto, se levanta el diablo. Levántese usted también con él. Levántese usted. Tiene que ha sido fácil mantenerse aquí de pies. No. Él nos mantiene de pies. Pero nosotros le creímos a Él, ¿verdad, hermana? Aquí hay, miren, fuego. Aquí hay ministerios tan poderosos, detenidos, parados, y todo porque cada vez que dan un paso algo se levanta. Y lo lindo es pensar que, hermana Sara, que a veces viene disfrazado de bendición. No puede lavar ahora. Es que ya terminé lo que estaba leyendo, ahora estoy hablando en el espíritu, por eso usted no puede lavar. ¿Usted sabía eso, hermano? Fuego. Fuego.
Hipólito? ¿Todo bien? Entonces Dios está buscando gente que escuche la voz del profeta y diga, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Que yo corra? Corro. ¿Salte? Salto. Si las cosas de Dios tuvieran lógica, hermano, mire, yo no fuera pastor hoy. ¿Usted sabe que el profeta me decía a mí el domingo? Yo le he dicho muchas veces eso aquí, pero no lo he escuchado. Y él me decía, tú le has dicho a Dios que tú no sabes cómo llegaste tú a ser pastor. Yo te traje y te puse. Tan sencillo como eso. Y que lo último que yo pensaba, y es cierto, lo último que yo pensaba era ser pastor. De hecho, si alguien quiere ser pastor y dejarme la puerta a mí, yo le dejo aquí, si Dios autoriza, claro. Y me voy a mi puerta. A mí me gusta recibir gente allí. Y trapear y barrer, a mí me encanta eso. Más que ministrar aquí en el altar. Más que orar por los enfermos porque se sanen. Yo creo que allí yo hago un mejor trabajo. Pero a Dios le pareció que yo esté aquí. Y yo dije, sí, yo voy, aunque no me guste mucho. Porque escuché la voz de Dios. La primera vez que ese profeta oró por mí, allá arriba, en la iglesia de la hermana Lori, yo tenía una oración muy interna en mí. Y yo me quedé en la silla, yo no pasé, yo estaba así como se quedan siempre algunos hermanitos por ahí en el medio, escondidos, pues nadie lo vea. Nadie ore por mí. Y la hermana me decía, Felipe, ahí no se recibe la bendición, pasa adelante. Y yo ahí entregado. Y no recibí. Cuando pasé, que casi me llevaron por un brazo, literalmente. El profeta se me acerca, baja el micrófono y me dice, exactamente lo que estaba en mi corazón. Yo no me caí para atrás, pero sí caí de rodillas. En humillación delante del Señor. A veces Dios te habla y tú no obedeces. Yo quiero ver tu ministerio grabando, como Él ha dicho. Yo quiero ver a usted en el altar ministrando. Yo quiero ver a usted intercediendo y yendo a lugares intercediendo. Yo quiero ver a usted ministrando también, hermana. Yo quiero ver su ministerio apostólico. Yo lo quiero ver. Tu ministerio de música también, yo lo quiero ver. Yo quiero ver los dos evangelistas que hay aquí, evangelizando los dos. ¿Verdad que sí? Yo quiero ver los bateristas y los pianistas. Yo quiero ver la gente siendo enseñada, hermana Wencia, bien enseñada. Son ministerios detenidos. Ministerios estancados. Señores, yo puedo que ser quitado mañana, pero esta palabra tiene que quedarse en su corazón. Y quizá hoy sea el último día que usted me vea parado aquí. Con esta ropa, claro. Aleluya. Yo le estoy diciendo esto porque es posible, señores, que Dios haga otra cosa mañana. Amén. Porque usted le pertenece a Dios y yo también. Y el profeta Jeremías habló por última vez, y ya cierro con esto, habló por última vez al pueblo y le dijo que tenían que arrepentirse y no entendieron que tenían que arrepentirse para preservar sus vidas. ¿A cuánto Dios le ha dicho aquí? Tú tienes que bautizarte para vida, y otra gente tiene que bautizarse para salir de lo que está haciendo. A otros que tienen que cantar y que orar, usted y la otra hermana. ¿Para qué? Para salir de su estancamiento espiritual. A otros que simplemente tienen que orar. Recuerdo una hermana que estaba aquí de visita, que de repente me decía, ella no tiene que orar, nosotros sí. Yo, ¿cómo que no tiene que orar? Decía yo. Dice, no, ella lo que tiene que cantar. ¿Se acuerda? Su hija. Ahí está su hija. Estaba tranquila en la garganta y el Espíritu me decía, dile que cante, que es así que se va a soltar. Ahí está cantando de nuevo. La gloria es de Dios. Pero usted tiene que aprender a escuchar a los hijos de Dios. Y es lo que yo he dicho siempre, si no hay señales que respalden mi ministerio, no me crean lo que yo estoy hablando. Ahora, si hay una palabra aquí y hay señales que dicen lo que ese siervo dice es así, crean lo que yo estoy diciendo. Amén, póngase sobre sus pies.